Hola amigos, saludos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo se calcula una resistencia limitadora para uno o varios diodos LED. Puesto que en más de una ocasión, principalmente para diodos LED de señalización o incluso puede ser para diodos LED de iluminación, donde se conectan varios diodos LED en serie, pues necesitamos una resistencia para limitar la tensión, puesto que los diodos LED funcionan según los modelos entre 2 voltios, 3, 3,5 o diríamos a partir de 1,5 voltios casi hasta los 4 voltios en general. La verdad que hay poca uniformidad con respecto a los datos sobre la tensión y la corriente de funcionamiento de los diodos LED. Pero en este caso vamos a tomar como referencia el funcionamiento de diodos LED normales, rojo, amarillo y verde a 2 voltios y 15 miliamperios. Y los diodos blancos, pues tomaremos la referencia de 3 voltios. En este caso la intensidad de corriente no nos es necesario para el montaje que hemos realizado. Veremos distintos montajes con las resistencias colocadas y lo conectaremos a una fuente de alimentación donde veréis cómo un mismo diodo LED puede funcionar a distintas tensiones, pero colocándole distintas resistencias. Aquí vemos dos tablas distintas de referencia de los diodos LED y, por ejemplo, el diodo rojo estándar, pues la tensión de funcionamiento viene a 1,5 voltios y 15 miliamperios. La verde 1,8, 15 miliamperios también, amarillo estándar igual, el blanco 2,8, aunque la tensión más usual a la que podemos usarlo es 3 voltios, amarillo brillante 2 voltios, en este caso el blanco y el amarillo brillante son 20 miliamperios, verde brillante 20 miliamperios, azul brillante 20 miliamperios y rojo brillante también 20 miliamperios. Verde brillante, azul brillante van a 3 voltios y rojo brillante a 2 voltios. Aquí el rojo pues nos pone desde 1,63 hasta 2,03 y el verde 1,8 en este caso. El verde aquí pone 1,9 hasta 4 voltios. Por esta razón dije anteriormente que hay poca uniformidad, no hay uniformidad en cuanto a los valores tanto de tensión o de corriente, puesto que aquí en estos valores desde infrarrojo, rojo, naranja, amarillo, verde, morado, ultravioleta, rosa y blanco, hay variaciones de tensión con respecto a esta tabla y la corriente. Aquí hay valores de 15 a 20 miliamperios, pero aquí pone entre 10 y 20 miliamperios. Aquí vemos cómo se calcula la resistencia limitadora para un diodo LED. En este esquema tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios, el diodo LED que hemos tomado como referencia 2 voltios y 15 miliamperios, y vemos que el cálculo, o sea, para empezar el cálculo
hay que conocer la tensión, que es la que tiene que soportar, diríamos, la resistencia. En este caso, la tensión en la resistencia es igual a la tensión, que son 5 voltios, o sea, la tensión de alimentación menos los 2 voltios del diodo LED, o sea, es 3 voltios. La resistencia, o sea, la tensión a la que tiene la que tiene que medir en los extremos de la resistencia es de 3 voltios, que es la caída de tensión que tiene que provocar la resistencia. Repetimos, la tensión de la resistencia es igual a la tensión de alimentación menos la tensión del LED. Es 3 voltios. 5 menos 2, 3 voltios. La resistencia, el valor de la resistencia, en este caso, es igual a la tensión, esto es aplicando la ley de Ohm, es igual a la tensión partido a la intensidad. Ya tenemos la tensión que es de 3 voltios y la intensidad es de 0,015 amperios o 15 miliamperios. El resultado es una resistencia de 200 ohmios, que tomamos como valor usual la resistencia de 220 ohmios, que es el valor comercial más próximo. Y vemos la potencia de la resistencia es igual a la tensión por la intensidad. Tenemos una tensión de 3 voltios en la resistencia y una intensidad de 0,015 amperios. Aquí aplicamos la ley de la potencia o ley de Watt. 3 voltios por 0,015 amperios es igual a 0,045 vatios. O sea que esta resistencia debe soportar una potencia de 45 milivatios. Con una resistencia de 1/4 de vatio, que son 250 milivatios, pues funciona bastante bien. Vamos a encender la fuente de alimentación y el multímetro y vamos a buscar los 5 voltios que es la tensión de alimentación. Aproximadamente ahí tenemos 5 voltios exactos. Aquí tenemos en la parte inferior para alimentar 5 voltios. Aquí está la resistencia de 220 ohmios, el LED, y aquí alimentamos con 5 voltios. Polo negativo y polo positivo. Veis cómo funciona el LED perfectamente a la tensión de 5 voltios. O sea, el LED está funcionando a 2 voltios y la resistencia está provocando la caída de tensión de los 3 voltios. Aquí vemos el mismo cálculo, pero en este caso la fuente de alimentación es 9 voltios. Entonces la tensión en la resistencia es igual a 9 voltios menos los 2 voltios del diodo LED. En este caso es 7 voltios. 7 voltios es la caída de tensión que tiene que provocar la resistencia. O sea, la tensión de la resistencia 9 menos 2, 7 voltios. La resistencia es igual a la tensión partido de la intensidad. En este caso, 7 voltios partido 15 miliamperios o 0,015 amperios es igual a 466 ohmios, donde utilizaremos la resistencia más próxima de valor comercial, que es la resistencia de 470 ohmios.
la potencia es igual a la tensión por la intensidad, los 7 voltios multiplicado por los 15 miliamperios es igual a 0,105 vatios, que es igual a 105 milivatios. Por lo tanto, la resistencia de 1/4 de vatio también nos vale. Ahora vamos a buscar en la fuente de alimentación y en el multímetro la alimentación de 9 voltios aproximadamente. Ahí está, 8,99 es lo mismo, y alimentamos aquí el negativo y aquí el positivo. Veis igualmente cómo el diodo LED funciona perfectamente con una resistencia de 470 ohmios, 1/4 de vatio. Desconectamos y seguimos con el cálculo. Ahora, en este caso, la tensión de alimentación es de 12 voltios. Igualmente, la tensión de la resistencia es 12 menos 2 es igual a 10. Quiere decir que la resistencia, en este caso, tiene que provocar una caída de tensión de 10 voltios. Tenemos 12 menos 2, 10 voltios, la tensión de la resistencia. El valor de la resistencia es igual a la tensión partido la intensidad, en este caso 10 voltios partido 0,015 amperios o 15 miliamperios, y nos da un valor de la resistencia de 666 ohmios. En este caso utilizamos una resistencia de un valor comercial de 680 ohmios. La potencia que debe de consumir o disipar la resistencia es igual a la tensión por la intensidad, que es igual a 10 voltios por 0,015 amperios. Tenemos una potencia de 150 milivatios o 0,150 vatios. Quiere decir que la resistencia de 1/4 de vatio también nos vale. Ahora vamos a buscar el valor de 12 voltios en las fuentes de alimentación. Ahí tenemos 12,03. Igualmente alimentamos 12 voltios aquí, polo negativo, y polo positivo. Ahí vemos también, veis 12 voltios, como el diodo LED de 2 voltios está funcionando a 12 voltios, con una resistencia de 680 ohmios, 1/4 de vatio. Y vamos a ver el siguiente cálculo, que es cómo debería o qué tipo de resistencia deberíamos de utilizar en el cálculo siguiente, donde la fuente de alimentación es de 24 voltios. Entonces la resistencia es
24 voltios menos 2 voltios son 22 voltios, o sea, debe de provocar una caída de tensión de 22 voltios. Averiguamos el valor de la resistencia, que es igual a la tensión partido de la intensidad. 22 voltios partido 0.015 amperios nos da un resultado de 1466 ohmios. Y nos vamos al valor de una resistencia comercial, que es de 1500 ohmios. En este caso, la potencia es igual a 22 voltios por igualmente 15 miliamperios o 0.015 amperios es igual a 330 vatios. Aquí ya una resistencia de 1/4 de vatios se nos calentaría. Entonces habría que poner una de medio vatio en adelante. Vamos al circuito. Vemos aquí la resistencia de 1500 ohmios y que parece ser de 1/4 de vatio. Perdón, de 1 vatio. Buscamos la tensión de 24 voltios en la fuente de alimentación. Cambiamos de escala. 24 voltios aproximadamente 23,9, 24.1, ahí nos puede valer. Y igualmente colocamos aquí el polo positivo y aquí el polo negativo. Y vemos cómo el diodo LED de 2 voltios está funcionando a una tensión de 24 voltios con una resistencia limitadora. A continuación vemos un circuito, o vamos a ver en este caso 3 circuitos distintos donde vamos a alimentar 3 diodos LED a 12 voltios, pero lo vamos a hacer de 3 formas distintas. Aquí es tomando el valor que ya lo hemos hecho anteriormente, con 12 voltios la tensión de caída de la resistencia era 10 voltios, el cálculo de la resistencia era 666 ohmios, se tomó el valor comercial de 680 ohmios, la potencia es 150 milivatios por cada resistencia, pero como son 3 resistencias, tenemos 3 por 150, 450 milivatios. Aquí no tenemos problema de potencia en la resistencia de 1/4 de vatio, puesto que lleva sus 3 resistencias individuales. Probamos a 12 voltios. Aquí tenemos 12.1 voltios, polo positivo, y polo negativo. Es igual que la alimentación que hemos visto anteriormente de 12 voltios, pero en este caso son 3 diodos LED y cada uno lleva su resistencia. Apagamos. Y ahora vemos otro esquema donde también alimentamos con 12 voltios a 3 diodos LED, pero en este caso, en vez de llevar
una resistencia cada diodo LED, pues colocamos una sola resistencia para los 3 diodos LED. O sea, el valor de la resistencia en tensión, la caída de tensión que tiene que provocar igualmente es 12 menos 2, 10 voltios. O sea, entre esta punta y esta punta son 10 voltios de caída de tensión. En este caso, pues la resistencia es igual a la tensión partido de la intensidad. Aquí la tensión igualmente es 10 voltios, pero la intensidad no son 15 miliamperios, sino 15 miliamperios por 3. Son 3 diodos LED y el consumo es 15 miliamperios cada uno, entonces tenemos que dividir entre 45 miliamperios. Es igual a 222 ohmios el valor de la resistencia, pero nos vamos al valor comercial más próximo, que es 220 ohmios. La potencia es igual a 10 voltios por 45 miliamperios, que es igual a 0,450 vatios, 450 milivatios. En este caso, una resistencia de un cuarto de vatio no nos valdría, puesto que se calentaría. Entonces tenemos igualmente 3 por 150, 450 milivatios. Entonces la solución es colocar una resistencia de 220 ohmios de medio vatio en adelante. Como no dispongo de la resistencia de 220 ohmios de medio vatio o un valor de potencia mayor, pues he realizado la siguiente operación, que es importante que tengan en cuenta. He colocado 2 resistencias en paralelo de 470 ohmios, con lo cual 470 entre 2 nos da 235 ohmios. 235 ohmios es un valor muy próximo al valor de 220 ohmios, por lo tanto es válida. Y al ser 2 resistencias en paralelo, pues la potencia total es la suma de las 2 resistencias. O sea, tenemos 250 milivatios y 250 milivatios. Tenemos 500 milivatios, que es igual a medio vatio. Entonces, igualmente, conectamos. Aquí tenemos negativo y aquí tenemos positivo, y vemos cómo funcionan los 3 diodos LED perfectamente con esta configuración, con este tipo de circuito. Una sola resistencia para 3 diodos LED. A continuación vemos el tercer esquema o tercera configuración para alimentar 3 diodos LED. En este caso son 3 diodos LED en serie, con lo cual tenemos 2 más 2, 4 más 2, 6. En este caso el valor de tensión en la resistencia, o sea, la caída de tensión que debe provocar la resistencia, es 12 voltios menos 6 voltios. 2 más 2 más 2, que son 6. O sea, 6 voltios. Entonces, el valor de la resistencia es igual a 6 voltios partido los 15 miliamperios, que es igual a 400 ohmios. Y tomamos el valor comercial de 390 ohmios. El valor de la potencia es igual a
la tensión por la intensidad, que es igual a 6 voltios por 15 miliamperios, que es igual a 90 milivatios. 15 miliamperios, puesto que los elementos conectados en serie o por los elementos conectados en serie circula la misma corriente. Vemos cómo en esta configuración o de esta forma aprovechamos mejor la potencia de la fuente de alimentación y tenemos menos pérdida en la resistencia. O sea, si es posible, cuantos más diodos LED en serie se pongan hasta llegar a la tensión de alimentación, pues menos pérdida tenemos en la resistencia, o incluso, como veremos en el caso siguiente, no necesita siquiera ni resistencia. Vamos a probar el circuito a 12 voltios también, negativo y positivo. Aquí vemos cómo funcionan también perfectamente los 3 diodos LED, pero tenemos una menor pérdida de potencia en la resistencia. Es otro tipo de configuración, pues mejor que las anteriores, pues vemos que había un consumo en la resistencia de 450 milivatios y aquí tenemos 90 milivatios. Desconectamos y por último vamos a ver el esquema que sería ideal para la conexión de diodos LED. Es un esquema o una configuración donde no utilizamos ningún tipo de resistencia, puesto que el valor de funcionamiento de los diodos LED es igual al valor de la fuente de alimentación. Aquí tenemos en este caso 4 diodos LED blancos que funcionan a 3 voltios. Tenemos 3, 6, 9 y 12 voltios. Aquí no necesitamos resistencia de ningún tipo. Vemos la tensión, 12,1 voltios, polo positivo, ahí, y polo negativo. Es un tipo de diodo LED brillante y se nota en el color de la luz. Esta es la construcción ideal para diodos LED, lógicamente, puesto que no lleva resistencia ninguna, que es una potencia perdida, diríamos, y aquí aprovechamos toda la potencia en la iluminación de los diodos LED. Pero lógicamente debemos de adaptar la tensión de la alimentación a la tensión de uso del diodo o diodos LED que necesitemos. Espero que este vídeo os sea de utilidad y, como siempre, gracias por vuestra atención.